Después de que se reveló oficialmente la fecha de estreno de la segunda temporada de Are You Sure?, muchos fans comenzaron a hacerse preguntas que hasta ese momento nadie se había planteado con tanta fuerza. La emoción por el regreso de Jimin y Jungkook en un nuevo viaje juntos vino acompañada de cierta confusión, sobre todo por la forma en que se dieron a conocer los destinos, Suiza y Vietnam, y por lo que empezó a recordarse del periodo previo a la grabación. Su misterioso viaje a Nueva York. Esa parte de la historia despertó curiosidad porque al observar la cronología, parecía no encajar del todo con lo que se sabía oficialmente del programa. Antes de que se confirmaran los destinos europeos y asiáticos, ya se había visto a ambos en Estados Unidos, y muchos pensaron que allí había comenzado la nueva temporada. Sin embargo, luego se confirmó que las grabaciones principales no tuvieron lugar en Nueva York. Y fue entonces cuando surgió una gran pregunta. Si no estaban filmando Are You Sure?, ¿qué hacían Jimin y Jungkook allí, juntos, justo después de salir del servicio militar? A medida que los fans fueron reconstruyendo lo ocurrido, empezaron a notar detalles que daban a entender que el viaje pudo haber sido algo más personal de lo que parecía. Jimin y Jungkook acababan de terminar una de las etapas más exigentes de sus vidas, el servicio militar. Después de tanto tiempo de disciplina, rutina y distancia del mundo exterior, era natural que quisieran tomarse un respiro. No sería raro que hubieran planeado un viaje para desconectarse, para disfrutar de un momento de calma antes de volver a la atención constante del público. Y todo indica que Nueva York fue el destino que eligieron para eso. El modo en que viajaron refuerza esa idea de privacidad. Jimin, como suele hacerlo, fue extremadamente cuidadoso con su salida. No se le vio en el aeropuerto, no hubo fotos de su partida, y todo su trayecto se mantuvo en reserva. Jungkook, por el contrario, sí fue visto por fans y reporteros al partir, pero lo curioso fue que, al llegar al aeropuerto de Nueva York, ambos fueron vistos el mismo día. Es decir, habían llegado casi al mismo tiempo, y fue ahí cuando una fan los reconoció y publicó que los había visto juntos. Ese detalle, aunque pequeño, cambió la percepción de todo. No parecía una coincidencia. Daba la impresión de que habían planeado encontrarse allá y que el viaje era suyo, sin staff, sin cámaras, sin intención de grabar nada. Y fue precisamente esa discreción la que llamó la atención. Porque si lo que buscaban era simplemente pasar unos días tranquilos, lejos del ruido y las obligaciones, el hecho de que se los descubriera tan rápido cambió el rumbo de las cosas. Otros creen que hay otras posibilidades sobre el verdadero motivo de ese viaje. Una de las teorías más comentadas, y que tiene bastante sentido para quienes siguen de cerca la historia de ambos, es que quizás ese viaje no fue solo una escapada personal ni un descanso, sino que podría haber tenido relación con los proyectos creativos de Jungkook. Recordemos que en el pasado él grabó GCF in Tokyo, un video que se volvió icónico entre los fans. No solo por su estilo cinematográfico y la sensibilidad con que fue editado, sino también porque el protagonista de ese video fue Jimin. Esa conexión entre ambos, mostrada a través de la mirada artística de Jungkook, dejó una huella muy profunda en el fandom. Por eso, la idea de que Jungkook tal vez estuviera grabando algo como GCF en New York no suena tan descabellada. Tiene sentido pensar que, después de tanto tiempo, él quisiera volver a crear un contenido similar, especialmente ahora que ambos habían terminado su servicio militar y podían reencontrarse sin limitaciones. Si esto fuera cierto, podría explicar por qué viajaron solos y por qué fueron tan discretos con su salida. Quizás el plan era justamente disfrutar el viaje mientras Jungkook grababa momentos para un nuevo proyecto personal, y Jimin, una vez más, sería parte central de él. No como un modelo o un colaborador oficial, sino como alguien que inspira, que acompaña y que da ese toque humano que tanto caracteriza los trabajos visuales de Jungkook. De hecho, muchos fans recuerdan que GCF in Tokyo tenía un tono muy íntimo, con escenas naturales, risas, miradas y paisajes que parecían más capturados desde el cariño que desde la intención de hacer un video profesional.
Si Jungkook realmente hubiera querido revivir algo así, Nueva York sería un escenario perfecto. Una ciudad vibrante, diversa, con miles de rincones para capturar momentos sinceros y emocionales. Imaginarlo grabando sin pretensiones, con Jimin caminando a su lado, riendo o simplemente disfrutando del ambiente, encaja con la forma en la que Jungkook suele expresar su arte, más centrada en las sensaciones que en la producción formal. Pero volviendo al punto. Desde entonces empezó a circular la teoría de que tras ser vistos, la empresa decidió adelantarse y aprovechar el momento. No para obligarlos a trabajar, sino para convertir algo que ya estaba ocurriendo, su tiempo juntos, su química, su viaje compartido, en el punto de partida de la nueva temporada de Are You Sure? De hecho, una de las frases que más llamó la atención en la descripción oficial del programa decía que el equipo de producción llegó sin previo aviso, mostrando la vida cotidiana, honesta y natural de ambos. Lo que muchos interpretaron como una confirmación indirecta de que no sabían del todo que serían filmados en ese momento. Es decir, que no se trataba de una producción planeada desde cero, sino de una grabación que comenzó de manera espontánea. Esto no quiere decir que Jimin y Jungkook hayan sido obligados a grabar, ni mucho menos. En realidad, ambos han dicho en distintas ocasiones que disfrutan mucho hacer Are You Sure? Porque es un formato relajado, sin guión, donde pueden ser ellos mismos. Pero sí podría ser que la grabación se adelantara, aprovechando su viaje. Tal vez la empresa vio en ese momento una oportunidad para capturar algo más natural y real, ambos retomando su libertad después del servicio militar, compartiendo tiempo de descanso, riendo, conversando, sin preocuparse por cámaras ni compromisos. Y al final, eso es lo que hace que el programa funcione tan bien. Lo que más llama la atención es cómo todo parece encajar cuando se mira en retrospectiva. Jimin y Jungkook viajando de forma reservada, reencontrándose lejos de Corea, tratando de mantener ese viaje en secreto, y luego la llegada del equipo de producción sin aviso. Es fácil imaginar que lo que comenzó como un descanso se transformó en un registro de algo más profundo, la conexión que siempre han tenido. La empresa no los obligó, pero sí aprovechó la oportunidad para comenzar las grabaciones antes de lo previsto. El resultado fue un contenido más auténtico, más humano, en el que se ve a los dos disfrutando de la compañía del otro sin filtros. En el fondo, lo que hace especial esta historia es justamente eso, la mezcla entre lo casual y lo inesperado. El viaje a Nueva York, que probablemente empezó como un plan entre ambos que solo le pertenecía a ellos, terminó marcando el inicio de una nueva etapa. Y aunque nunca se ha dicho abiertamente cuál era el propósito de ese viaje, los fans perciben que fue algo íntimo, tranquilo, pensado solo para ellos, porque hasta el momento no tenemos novedades o algo que nos confirme que hicieron ellos en Nueva York. Solo tenemos la anécdota de una fan que tuvo la suerte de verlos. Ella dijo que lo encontró en un restaurante cuando estaban cenando, que los vio comiendo juntos y tomándose fotos, solo ellos disfrutando juntos. Nueva York es una ciudad grande, llena de movimiento, pero también tiene espacios donde uno puede pasar desapercibido, caminar sin rumbo, disfrutar sin ser reconocido. Imaginar a Jimin y Jungkook ahí, compartiendo un café, hablando de todo lo que vivieron durante el servicio, riéndose de tonterías o simplemente disfrutando del silencio, no parece algo fuera de lugar. Así, el viaje a Nueva York se ha quedado en la memoria colectiva como un punto misterioso y especial. No porque haya escondido algo extraordinario, sino porque mostró una faceta distinta, la de dos personas que querían desconectarse y volver a disfrutar de la vida con calma, que eligieron estar juntos en ese momento sin necesidad de que nadie más los acompañara. Luego, el destino, o la empresa, o las circunstancias, transformó ese viaje en algo más grande, pero la esencia sigue siendo la misma. En definitiva, todo apunta a que el viaje a Nueva York fue, al menos en su origen, una experiencia privada y sincera. Tal vez Jimin y Jungkook solo querían sentirse libres por un rato, reencontrarse con esa normalidad que durante años les ha sido casi imposible tener,
Y sin quererlo, ese pequeño momento de libertad se convirtió en el punto de partida de la nueva temporada de Are You Sure? No fue una obligación, sino una casualidad que terminó siendo parte de su historia. Y quizás por eso la segunda temporada se siente tan cercana, tan real, porque detrás de las cámaras, antes de que todo comenzara oficialmente, hubo dos personas que simplemente querían viajar juntas, sin pensar en nada más que en disfrutar de su compañía.